Caballeritos, muy buenos días. Estamos iniciando una nueva sesión de clases con respecto a la biología, ¿ya? En este caso vamos a hablar de lo que significa un ser vivo, qué cosa es un ser vivo, qué condiciones se necesita para que sea un ser vivo y algunas curiosidades más que en el transcurso del video o de la clase vamos a ir dilucidando. Muy buenos días tengan cada uno de ustedes, entonces vamos a empezar. Ser vivo. Un ser vivo, mi estimado caballerito, un ser vivo, mi estimada niña linda del Perú, es un organismo que tiene la capacidad de desarrollarse en su medio ambiente. ¿Ya? Ese es un ser vivo, un organismo que tiene la capacidad de desarrollarse en su medio ambiente. Naturalmente, consta o tiene una facultad muy importante llamada vida. ¿Y qué cosa es la vida? Es el transcurso de la existencia desde la cuna hasta la tumba. Quiere decir, desde el nacimiento hasta la muerte. ¿Ya? Entonces, mira, un ser vivo es un organismo que tiene la capacidad de desarrollarse en un medio ambiente. Este organismo que tiene la capacidad de desarrollarse en un medio ambiente tiene que cumplir una serie de requisitos. Y uno de esos requisitos indispensables es la nutrición, la reproducción, el crecimiento, el desarrollo, la adaptación, la homeostasis, etc. De los cuales vamos a ir hablando por partes en este video. Muy bien, mira, las características que tiene este organismo. Y no te olvides que este organismo es considerado un ser vivo. ¿Ya? Las características que tiene este organismo, y no te olvides que este organismo es considerado un ser vivo. Por lo tanto, mire mi estimado caballero, este organismo o ser vivo tiene una característica importante que es el metabolismo. El metabolismo va a permitir obtener energía para poder nutrirse y obtener energía también para poder realizar el intercambio gaseoso y a eso se le llama respiración. ¿Ok? Mira, ve. El metabolismo, entonces, para la respiración y para la nutrición, todos los seres vivos realizan esta actividad. Pueden ser de dos tipos, mira, ve. De tipo anabólico, anabolismo, o de tipo catabólico, catabolismo. Vamos a empezar por partes. Y me dirás, profesor, ¿qué cosa es el anabolismo? Mira, muchacho, el anabolismo son reacciones químicas que van de lo simple a lo complejo. ¿Cómo es eso, profesor? De sustancias pequeñitas, de sustancias simples, se van juntando para formar sustancias más grandes. Por eso a este proceso se le llama restitutivo, de sustancias pequeñas a sustancias más grandes. Proceso restitutivo, el anabolismo. Un ejemplo, profesor, de anabolismo. Un ejemplo de anabolismo es la fotosíntesis. Profesor, ¿pero por qué la fotosíntesis? Para empezar, fotosíntesis lo realizan los organismos autótrofos. ¿Sabes qué significa organismo autótrofo? Organismo autótrofo significa todos aquellos organismos que son capaces de realizar su propio alimento. Y seguramente tú tienes alguna idea ya de eso. Las plantas y las algas, profesor. Las plantas y las algas son autótrofas. Quiere decir que son capaces de hacer o realizar su propio alimento. ¿Ok? Entonces son organismos autótrofos y realizan fotosíntesis. Para realizar fotosíntesis lo que necesita, en este caso el organismo, es agua y sales minerales. Con ayuda de la luz solar, esas sustancias tan sencillas como es el agua y la luz solar, se convierte en glucosa. ¿Ya? Se convierte en glucosa, que es una sustancia más grande. Por eso se dice que la fotosíntesis realizada por las plantas y las algas, que se les conoce también como organismos autótrofos, son capaces de realizar anabolismo. Quiere decir, reacciones de lo simple a lo complejo. Y a eso se le llama restitutivo. Restituir. ¿Ya? También la otra clasificación del metabolismo es el catabolismo. El catabolismo es al revés, o sea, de lo complejo a lo simple, de lo grande a lo pequeño, ¿ya?
Si es de lo grande a lo pequeño, de lo complejo a lo simple, entonces esto se tiene que degradar. Por lo tanto, es un proceso degradativo. ¿Ya? Degradativo, se degrada. Por ejemplo, la digestión. Para que puedas digerir los alimentos que tú consumes, lo que necesitas primero es consumir, formar un bolo alimenticio. ¿Ya? Al formar este bolo alimenticio, lo que estás haciendo es degradar lo que tú estás consumiendo. Por ejemplo, un bocado de comida, lo que haces es masticarlo. Y al masticar estás degradando, formando el bolo alimenticio. Pero no es suficiente ese nivel de degradación. Pasa por el esófago al estómago y en el estómago, con los jugos gástricos, esos nutrientes se van degradando más a llegar a nivel sanguíneo para que pueda ser absorbido al requerimiento de tu cuerpo a nivel celular. Mira, ¿ve? Entonces, el catabolismo es de lo complejo a lo simple, por ejemplo, la digestión. Por lo tanto, es un proceso degradativo. En ese sentido, ¿quiénes realizan el catabolismo? Los organismos heterótrofos. ¿Y quiénes son los organismos heterótrofos? Son aquellos organismos que son capaces de alimentarse de otros para poder desarrollarse. Los organismos heterótrofos no pueden hacer su propia alimentación. En cambio, los autótrofos que realizan fotosíntesis, sí. Espero que te haya quedado claro esta característica que es el metabolismo. No te olvides. Pero no es la única característica que tienen los seres vivos. Los seres vivos, para desarrollarse completamente, también se reproducen. Entonces, la reproducción es un factor inherente. ¿Qué cosa es inherente? Es una, ¿qué le digo? Es una capacidad propia de todos los seres vivos. Es un reloj biológico que se activa para poder perpetuar su especie. La reproducción es para perpetuar la especie. ¿Qué cosa es perpetuar la especie? Continuar con la especie y no caer en la extinción. Los seres vivos que no se reproducen se extinguen. ¿Ok? Por lo tanto, la reproducción en este caso es para perpetuar a la especie, continuar con la especie y evitar la extinción. ¿Ya? Cuando hablamos nosotros de reproducción, hablamos de dos tipos de reproducción. La reproducción asexual y la reproducción sexual. Mira, cuando hablamos de la reproducción asexual, decimos sin unión de gametos. Profesor, ¿pero qué cosas son los gametos? Mira acá, gameto. Los gametos son las células sexuales, ¿ya? Los gametos son las células sexuales. En el masculino, el gameto o célula sexual se llama espermatozoide, mientras que en el femenino se llama óvulo. ¿Ya? En el masculino se llama espermatozoide, en el femenino se llama óvulo. ¿Qué cosas son esos? Las células sexuales. Entonces, en una reproducción asexual no se juntan esos gametos. Quiere decir que de un solo individuo salen otros, sin recombinación genética. Los genes o el material genético se encuentra en las células sexuales, en el espermatozoide y en el óvulo. Cuando no se juntan y de un solo individuo salen otros nuevos individuos, entonces a eso se le conoce como sin recombinación genética. Sin recombinación genética. Y por lo tanto, todos los nuevos individuos que han salido son idénticos a los progenitores. Quiere decir que si yo me reproduciera de manera asexual, saldrían de mi cuerpo otros idénticos a mí. ¿Por qué? Porque solamente tendrían mi material genético. ¿Ya? Eso es una reproducción asexual. En cambio, en una reproducción sexual ya existe la unión de gametos. ¿Qué cosas son los gametos? No te olvides, ¿ah? La célula sexual masculina, que es el espermatozoide, y el femenino, que es el óvulo. Mira, cuando se unen esos gametos, empiezan a juntarse los genes del óvulo y del espermatozoide
Por lo tanto, los individuos ya se recombinan. A eso se le llama con recombinación genética. Y cuando hay recombinación genética, ¿qué cosa va a haber? Variabilidad. Ya los individuos nuevos que han salido tienen partes de papá y tienen partes de mamá. Y cuando hay una variabilidad en una reproducción sexual, entonces la evolución va a ser más fácil según lo que te pueda requerir tu medio ambiente. De eso hablaremos más adelante. Ya, entonces, cuando hablamos de reproducción asexual sin unión de gametos y sexual con unión de gametos. ¿Qué son los gametos? Las células sexuales. En el varón espermatozoide y en la mujer óvulo. No te olvides. Ok. Otra característica importante que tienen los seres vivos es la irritabilidad. ¿Ya? La irritabilidad. A la característica de irritabilidad también se le conoce como relación. ¿Ya? La función de relación o sencillamente la característica de irritabilidad. Entonces, ¿esto qué es? ¿Para qué sirve? La irritabilidad permite captar los estímulos del medio ambiente. Nosotros como seres vivos captamos los estímulos del medio ambiente. A eso se le llama irritabilidad o relación. Por ejemplo, nosotros sentimos frío. Nosotros tenemos la capacidad de sentir calor. Nosotros tenemos la capacidad de sentir dolor. ¿Ya? Por ejemplo, el exceso de frío genera dolor. El exceso de calor genera dolor. El dolor es importante para el desarrollo de nuestro cuerpo. Sin dolor no podemos desarrollarnos. Tú me dirás, profe, pero ¿cómo va a ser importante el dolor? ¿Sabes por qué es importante el dolor? Porque el dolor avisa a tu cuerpo que está en peligro. El dolor avisa, es un medio preventivo que dice, oye, este muchacho está sintiendo dolor, seguramente se ha dañado con algo. Por lo tanto, te pones a buen recaudo. Imagínate que de pronto toques algo que está muy caliente. Imagínate. Y en ese sentido, ¿qué pasaría si toco esto y está muy caliente? Demasiado caliente que no puedo soportarlo. Por lo tanto voy a tener que sacar la mano porque he sentido dolor. ¿Qué ha pasado? Entonces he experimentado la irritabilidad. Porque si me quedo quemándome, pues me voy a dañar. Ya existió dolor, ya avisó a mi sistema nervioso y por lo tanto retiro de manera por acto reflejo nada más. Entonces la irritabilidad permite captar los estímulos ambientales. Es una característica de los seres vivos. La homeostasis, por ejemplo. Nosotros los humanos y también otros seres vivos tenemos que mantener nuestro equilibrio corporal. Si no mantenemos ese equilibrio corporal, podemos subir la temperatura. Y si subimos la temperatura, pues tenemos fiebre. Y si baja la temperatura, tenemos hipotermia. Y por lo tanto, nuestro cuerpo solito se va a regular. ¿Ya? Nuestro cuerpo solito se va a regular. ¿Ya? En ese sentido, mira, cuando hace frío, ¿qué haces? Aquí hemos errado. Vamos a usar un plumón. Por ejemplo, cuando hace demasiado frío, tu cuerpo empieza a temblar. O sea, cuando hace frío hay que temblar. Porque el temblar genera movimiento. Y el movimiento genera calor. Es un principio básico de la mecánica. ¿Ok? Cuando hay frío hay que temblar. Y cuando hay calor, demasiado calor, haces ejercicio físico, empiezas a subir la temperatura y la temperatura se te tiene que bajar. Por lo tanto, sudas. Hay que sudar. ¿Ya? Cuando hace calor hay que sudar. Y no sudas solamente agua, también sudas electrolitos y sales que permiten regular tu temperatura. ¿Qué pasaría si está haciendo demasiado calor y no sudas? Empiezas a subir en una fiebre terrible, se le revientan tus vasos sanguíneos de tu cerebro y de tus ojos y te vas a morir. Te vas a morir, ¿ok? Entonces, y cuando hace mucho frío, tienes que temblar. Regular el equilibrio corporal se llama homeostasis. Tenemos la adaptación. Los seres vivos se adaptan a medios por más inhóspitos que sean para vivir.
Por ejemplo, tenemos las vicuñas que viven en las altas punas han desarrollado un pelaje grueso para protegerse del frío. Su sistema digestivo es modificado para poder absorber el lichu que es duro, que nosotros no pudiéramos digerir. Su cuello es largo y tienen un penacho en el pecho, que mientras duerme en el frío, para que vaya aguantando el calor interno que tiene y no morir por hipotermia. Por ejemplo, los leones en el África tienen un color canelo, como la paja seca, para poder camuflarse y tener éxito en su cacería, porque si no, se va a morir. Las presas también evolucionan, así como los depredadores, producto de una adaptación. El oso polar, por ejemplo, en el Ártico, tiene una piel gruesa de más o menos 10 centímetros que está llena de grasa y está protegido por un pelaje. Entonces, todo ello permite que puedan soportar los fríos inmensos de la temperatura bajo cero, bajo 15 o bajo 30 grados bajo cero. Imagínate, es terrible ese frío. Y por lo tanto los osos polares y las focas aguantan porque tienen una pared de grasa grande bajo la piel. ¿Ok? Mira, eso se llama adaptación. Entonces, adaptarse a un medio, por difícil que éste sea para vivir, se llama adaptación, ¿no? Naturalmente, los seres vivos se tienen que adaptar cuando su medio ambiente cambia. Si su medio ambiente no cambia, no tienen la necesidad de adaptarse. Y con el tiempo, poco a poco, va cambiando su cuerpo. Con el tiempo pueden pasar 10 millones de años, 20 millones de años, para que su cuerpo vaya variando en función al requerimiento de su medio ambiente. A eso se le llama evolución, ¿ya? La evolución va de la mano con la adaptación. Entonces, si ese animal se está adaptando, también está cambiando la estructura de su cuerpo, y esos cambios progresivos en el tiempo se llama evolución. No vayas a pensar, sí, profesor, nosotros hemos evolucionado de los monos, profe. No, de repente eso ha pasado en tu familia, pero de manera natural esto no es así, ¿ya? En este caso, los seres vivos se adaptan y si hay necesidad de hacerlo, van modificando su cuerpo y en el pasar del tiempo, ya sea unos cuantos miles o milloncitos de años, van cambiando sus estructuras. A eso se le llama evolución. Entonces, ¿qué es la evolución? Cambios progresivos en el tiempo. Si ese individuo lo necesita y si no lo requiere, pues no cambia, no hay necesidad de hacerlo, ¿ya? Por ejemplo, el crecimiento y el desarrollo. Me dirás, profesor, crecer y desarrollarse es lo mismo. Eso es falso. Crecer es una cosa diferente que el desarrollo. Crecer es aumentar de tamaño en longitud. Cada vez estás más alto. Eso significa crecer. Pero hay otros que le cae la helada antes de tiempo, ¿verdad? Se quedan chaparritos. Entonces ya no crecen. Pero no crecen, pero sí se desarrollan. Entonces, desarrollar es madurar. Madurar nuestras estructuras externas e internas. Si ese muchacho no crece y tampoco se desarrolla, se quedaría siempre como un niño. Y no es así. Hay personas que no crecen mucho, pero igual maduran, ¿ya? Entonces, crecimiento es aumentar de tamaño en longitud y desarrollo es madurar. Ok, muchachos, algunas indicaciones ya se les estará dando por interno sobre algunas tareas importantes que podamos dejar. Y si tienes algunas preguntas, también me lo haces saber, por favor, ya en el grupo que nosotros tenemos. Muchas gracias por su atención.